capítulo 13. Vamos a leer dos porciones. Tanto la parábola como la explicación que Jesús da. Todavía no apaguen esta, solo déjenme leer primero. Versículo 24. ¿Estamos? Jesús les contó otra parábola. El reino de los cielos es como un hombre que sembró buena semilla en su campo. Pero mientras todos dormían, llegó su enemigo y sembró mala hierba entre el trigo y se fue. Cuando brotó el trigo y se formó la espiga, apareció también la mala hierba. Los siervos fueron al dueño y le dijeron: Señor, ¿no sembró usted semilla buena en su campo? Entonces, ¿de dónde salió la mala hierba? Esto es obra de un enemigo, le respondió. Le preguntaron los siervos: ¿quiere usted que vayamos a arrancarla? No le contestó. No sea que al arrancar la mala hierba arranquen con ella el trigo. Dejen que crezcan juntos hasta la cosecha. Entonces les diré a los segadores: recojan primero la mala hierba y átenla en manojos para quemarla. Después recojan el trigo y guárdenlo en mi granero. Versículo 36. Una vez que se despidió de la multitud, entró en la casa. Se acercaron sus discípulos y le pidieron: explícanos la parábola de la mala hierba del campo. El que sembró la buena semilla es el Hijo del Hombre, les respondió Jesús. El campo es el mundo, y la buena semilla representa a los hijos del reino. La mala hierba son los hijos del maligno, y el enemigo que la siembra es el diablo. La cosecha es el fin del mundo y los segadores son los ángeles. Así como se recoge la mala hierba y se quema en el fuego, ocurrirá también al fin del mundo. El Hijo del Hombre enviará a sus ángeles y arrancarán de su reino a todos los que pecan y hacen pecar. Los arrojará al horno encendido, donde habrá llanto y rechinar de dientes. Entonces los justos brillarán en el reino de su Padre como el sol. El que tenga oídos, que oiga. Padre, que su Santo Espíritu pueda enseñarnos y guiarnos a toda verdad. Permítanos un nivel más de comprensión en estos misterios del reino, para vivir no llenos de religiosidades, sino llenos de tu reino. En el nombre glorioso de Jesús. Amén. Pueden sentarse hoy sí, hermanitos. 1, 1, 2, 3, 1, 1, 2, 3. Prueba de sonido. Prueba de sonido. 1, 1, 2, 3, 1, 1, 2, 3. Muy bien. Gloria a Dios. Entramos a la ya muy conocida parábola del trigo y la cizaña, ¿verdad? Tan mencionada a veces en nuestras relaciones humanas. No sea cizaña o dicen. Como que meter cizaña es meter conflicto. Como que meter cizaña es meter pleito. Pero no. Meter cizaña es meter gente que se parece pero no es. No es meter disensión, no es meter conflicto, no es meter pleito. Meter cizaña es meter algo parecido pero que no es. Que se puede confundir con lo que es, pero es falso. Es parecido, es semejante,
pero no es. Veamos el desarrollo de la parábola. Dios Padre actúa con prudencia, sin falsos radicalismos. ¿Qué hacer con la herejía? Ha sido uno de los grandes problemas de la iglesia. ¿Qué hacer con los herejes? ¿Qué hacer con aquellos que tienen una opinión distinta a la nuestra? ¿Qué hacer con aquellos que creemos que no son? ¿Qué hacer con los que están entre nosotros pero no son de nosotros? ¿Qué hacer con aquellos que tienen ideas doctrinales distintas? Ha sido un dilema siempre de la iglesia. Allá por el 325 después de Cristo, cuando el concilio de Nicea, convocado por Constantino, llegó a un acuerdo en torno a la divinidad de Jesús, pero la mitad prácticamente del concilio compartía el documento o la conclusión oficial, la otra mitad no. Entonces a ese dogma llamado de Nicea sobre la divinidad de Jesucristo tenía un agregado. Aparte de la parte doctrinal, había un agregado eclesial, y el agregado eclesial decía: y todo aquel que no confiese este dogma, esta doctrina, será declarado anatema. Y ser declarado anatema significaba ser excluido de la iglesia, ser quitado de sus posiciones eclesiales. Y a medida fue pasando el tiempo, se comenzaron a aplicar sanciones cada vez más fuertes. Iban a ser exiliados, despojados de su patrimonio, y finalmente, al llegar a la Edad Media, la cosa se puso más candente porque fueron condenados ya a la muerte. La hoguera, la guillotina, el ahorcamiento o el apedreamiento. La misma iglesia fue la que provocó una serie de ejecuciones. Es más, en la Edad Media se montó una institución que se llamó la Santa Inquisición, que se encargaba de identificar, evaluar y condenar herejes, y al final ejecutarlos. Y crearon por toda Europa lo que se llamaban las cámaras de tortura, donde encerraban y torturaban a todo tipo de personas de dudosa doctrina, y les hacían confesar sus herejías y los obligaban a retractarse. Habían máquinas, ustedes pueden buscar en internet, solo pongan máquina de tortura medieval, y ahí van a encontrar unas cosas terribles, motivadas por la iglesia. Cuando surge el protestantismo, después de Lutero y Calvino y todos ellos, los protestantes siguieron aplicando algunas medidas drásticas con los herejes. Valga el caso, por ejemplo, de Miguel de Servet, aquel que descubrió el sistema sanguíneo. Miguel de Servet, en términos doctrinales, no creía en la Trinidad y tenía algunas ideas doctrinales distintas a Juan Calvino, uno de los padres de la Reforma del siglo XVI. Y Juan Calvino promovió en el cabildo de la ciudad, pues la condena contra Miguel de Servet. Y la sentencia dictaminada por Calvino y su cabildo fue: hemos decidido otorgarle una muerte misericordiosa. Es decir, no habrá tortura,
no estará metido en ninguna cámara, no va a sufrir, va a ser muerte rápida, la guillotina. Y así fue, al pobre Miguel de Servet le volaron el repollo, ¿verdad? El hermano Juan Calvino, para que vean cómo la iglesia trataba a la gente heterodoxa. Y todavía hay personas en el mundo evangélico que quisieran matar a los herejes. Todavía hay personas que se consideran ortodoxos, o sea, representantes de la sana doctrina, que se consideran campeones de los dogmas doctrinales correctos, y les repugnan los herejes y quisieran matarlos. Si porque la pena de muerte para asuntos religiosos ha desaparecido, es que ya no la aplican, no, pero con gusto la aplicarían. Si estuviera en sus manos matar a un montón de pastores, los matan, o a un montón de hermanos, los matan. ¿Qué hacer con el divergente? ¿Qué hacer con el que no es como nosotros? ¿Qué hacer con el que no confiesa nuestra propia doctrina? ¿O qué hacer con el hermano que no lo valoramos como nosotros? La parábola apunta a estas preocupaciones. Radicalismo es lo que la iglesia ha hecho con el tiempo. La iglesia con el tiempo se fue radicalizando. Ya les dije yo, primero los declaraban anatemas, los excluían, los despojaban de sus cargos eclesiales, los despojaban de sus bienes, los exiliaban y finalmente la tortura y la muerte. Es decir, esa manera radical de deshacerse, aquí decía radicalismo, esa manera de deshacerse de los herejes. Así que veamos qué piensa Jesús. Démosle. Otro misterio del reino. No se debe pretender lo imposible. Es lo primero que la parábola nos enseña. ¿Y qué es lo imposible? Sembrados sin maleza. Yo creo que la iglesia debería entender eso. Bájamele un poquito los monitores, por favor, hijo. Yo creo que la iglesia debería, cada persona que entra a una iglesia debería entender esto de una vez. De una vez. Así como no hay paraíso sin serpiente, ni tentaciones, no hay sembrado sin maleza. No existe. Cualquier iglesia que se ande presentando diciendo, ay, que nosotros aquí somos, que nos amamos, que ay, somos una dulzura, que paja. Podrán ser 6 quizás que se llevan bien, pero que van a ser una iglesia. Aquí todo es amor, ¿sabe? Aquí todos nos cuidamos. Aquí, casaca. Es casaca. Mire, aquí no hay ni un diablo, ¿sabe? Aquí solo hermanos. No. Lo que hay es iglesias que pueden saber ocultar las divergencias, las luchas, las pugnas, esconderlas. Pero si vamos a entrar a un campo de interrelacionarnos, de trabajar, de servir, que ya se va a comenzar a meter a un ministerio, que va a entrar, que va a ir en una área de servicio en el renuevo, no, ahí es juntarse con gente que le va a caer mal a usted y usted le va a caer mal a ellos. Eso ténganlo muy claro. En la iglesia, es que la iglesia está formada por personas, no por semidioses, por personas de carne y hueso, pecadores que están en proceso de perfeccionamiento. Y hay unos que van empezando, más parecen de mundo que de iglesia. Pues sí, pero van empezando, pero ya empezaron. Si lo que importa es empezar.
y no estancarse, seguir creciendo. Pero mientras empiezan, hacen sus cositas. Mientras empieza, llevan rencorcitos y van acumulando cosas y todavía traen mañitas. Si no ven que se pierden las carteras, pues hermanitos. No ven que se pierden las Biblias, hermanitos. Y si se descuida, se les pierde la mujer. Porque vienen con mañitas. Si medio se descuida, se vuelan al noviecito. La iglesia es eso. Grupo de personas imperfectas. Y claro, a veces a la gente le gusta iglesias masas, donde solo se quieren sentar, llegar, escuchar e ir sin no meterse con nadie, porque no trae problemas. Pero ese no es el modelo que se nos plantea en el Evangelio. En el Evangelio se nos plantea una iglesia no de asistentes, sino de siervos. Y de repente hasta le van a reclamar y usted ni sabe ni por qué. Alguien la trae contra usted y usted ni tiene idea de por qué. O alguien va a hacer un comentario de usted, algo feo, y usted dice, ¿y esto de qué? Se va a granjear a veces ofensas sin motivo. Ahora, debe entender que esto es así. ¿Me entiende? No hay sembrados sin maleza. Por eso, cuando uno siembra maíz o siembra frijoles, viene otro proceso después que ya está la plantita algo grandecita, que se llama deshiervar. Y uno va con todo cuidado, sin arrancar la mata de frijol, quitando la hierba que se ha crecido alrededor del frijol para que no arruine o se come el abono, sino que la mata de frijol absorba ella solita todo el abono que se le ha dado. Entonces, la primera cosa que todos tenemos que meternos en la vida de la iglesia es que no hay sembrado sin maleza. No hay paraíso sin tentaciones. Allí en el mismo lugar que Jesús, que Dios puso el paraíso, ahí está. Ahí se llama, no hay paraíso sin tentaciones, o no hay teta sin paraíso. ¿Cómo es la cosa? ¿Cómo? No, a veces es otra cosa, Silvia. Yo estoy hablando de la palabra. Sin tetas no hay paraíso, dice la hermana. No, mi hermana Silvia, hombre. Hey, aquí estamos hablando de la palabra del Señor. Pero siempre aparece ahí, como dice la palabra. No hay sembrado sin maleza, pues va. Pero, hermana Sarita, hay la ministra después, una oración especial por ella, por favor. Va, sigamos aquí. La sociedad cizañosa que lo invade todo. Una primera lectura de la cizaña de la que habla Jesús bien puede ser el legalismo. El legalismo reinante en su tiempo, que todo lo tenía invadido. Pero también puede ser sencillamente el fruto de la libertad humana, que esto es algo complicado. Dios de verdad entrega libertad al ser humano, y el ser humano elige de manera genuina su camino a tomar, y muchas de sus decisiones serán cizaña que contamina el trigo. Sigamos. ¿Sí?
mientras haya libertad, hay posibilidad de que en cualquier momento y en cualquier lugar se le diga no al amor o a la justicia y se siembre el egoísmo personal o institucional. ¿Van captando la idea, hermanitos? Bien. El mal uso de la libertad también puede recibir el nombre de cizaña. Los grupos de poder del tiempo de Jesús estaban todos contaminados de falsa radicalidad, que esto es lo que van a decir los que llegan a hablar con el dueño. Le dicen en el versículo 28, le preguntaron los siervos: ¿quiere usted que vayamos a qué? ¿A arrancarla? Como decía yo, la Santa Inquisición, ¿verdad? Los cazadores de herejes, los cazadores de brujas. Siempre hay gente que quiere andar arrancando a la demás gente. Hay gente que quiere andar como que fueran la Inquisición de la iglesia, ¿va? Arrancando a los demás. Hay gente como que a eso es que Dios la ha llamado, que solo andan juzgando para arriba y para abajo a medio mundo. Sigamos. Cada uno de ellos, hablando de los grupos de poder en tiempos de Jesús, consideraba cizaña a los demás, a los que había que eliminar en lo posible, sobre todo si por algún motivo entraban en desacuerdo. Los unos, fariseos y esenios, eran separatistas. Les costaba convivir con quienes ellos creían impuros. Siempre hay un grupito que se cree la élite santa, ¿verdad? Siempre hay un grupito que se creen los, ¿verdad? Los puros, los que ellos tienen toda la verdad, ellos no tienen ningún error, ellos son puros y castos. Siempre hay un grupito así. Los fariseos y los esenios no se meten con los demás. Es que sienten que si hablan con usted se contaminan. Sienten que si hablan con uno, no, me voy a pervertir, no quiero escuchar. Siempre está el grupito que se cree selecto, santo, puro, casto. La reserva moral, ¿va? Sigamos. Los otros, saduceos, herodianos y celotes, eran grupos eliminadores o mataban a quienes amenazaban su poder. El poder del sumo sacerdocio de los saduceos, el poder de la monarquía de los herodianos. Los saduceos eran los que manejaban el sacerdocio, ellos manejaban el templo. Los fariseos manejaban la sinagoga y los herodianos pues manejaban el palacio. Y cualquiera que atentara, de hecho Herodes era un loco, mandó a matar hasta a su mujer y hasta el hijo mayor para que no conspirara contra él. Mandó a matar a varios de sus hijos para que no conspiraran contra el trono. No digamos el sumo sacerdocio, que siempre fue objeto de sobornos, conspiraciones, se mataban entre ellos para heredar el sacerdocio, eran estructuras de poder. No digamos los celotes, que eran los sicarios de aquella época, ¿verdad? Eran los grupos armados, esos por definición eran violentos, ¿verdad? Eran los que no tenían otra manera de eliminar a sus adversarios sino matándolos. O eliminaban a quienes fueran contrarios a sus planes de conquista de poder. Ya se lo expliqué antes, ¿verdad?
Hasta aquí, ¿todos van siguiéndome? ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta hasta aquí? Hermano. Podríamos mencionar, pastor, a Juan el Bautista, que Herodes lo mandó a... Juan el Bautista, no podíamos ubicarlos en estos grupos, aunque él tenía una cierta radicalidad, pero no era una radicalidad que él iba a ejecutar. O sea, no es que él iba a agarrar el hacha y le iba a dar en la nuca a los hermanos, aunque era radical en cuanto a decir que el juicio ya venía, ¿verdad? Y él decía, pónganse vivos porque el hacha ya está puesta en el árbol. Sí tenía una radicalidad que, por cierto, no fue parte del mensaje de Jesús. Esa fue una parte del discurso de Juan que nunca entró en el discurso de Jesús. O sea, Jesús no era alguien que estuviera hablando con esa radicalidad de Juan el Bautista, pero sí era radical, con la diferencia que él y su grupo no eran quienes iban a ejecutar ese juicio, sino que hablaba de la llegada inminente del juicio. Estos no, ellos aplicaban radicalmente la sentencia de muerte. ¿Alguien más? Hermano Julio. Pastor, estaba viendo una película el domingo donde hacían ver de que los celotes contribuyeron a la destrucción de Jerusalén y el templo. Y cuando los romanos llegaron, ya prácticamente ellos mismos se habían liquidado con la intervención de los celotes. Sí. Quiero saber más de eso. Les contaba hace unos martes que hubo un gobernante griego, Seleucio. Fue el último gran gobernante de Grecia. Cuando éste murió, tal como lo concibe Daniel en su imagen, que es el último de los gobiernos que él concibe, y el último es el gobierno griego, se partió en 4, que eran 4 de sus hijos, y Palestina quedó bajo, les dije bajo Epífanes, pero se llama el nombre Antíoco, bajo Antíoco Epífanes. Era tacaño, siempre me olvida a mí. Antíoco Epífanes, y este era un odiador de los judíos, y él helenizó Palestina y particularmente Jerusalén. Helenizar significa introducir costumbres, introducir imágenes, cultos, filosofías griegas en una zona tan judía como Palestina. Y ahí surgen los hermanos macabeos, una cosa organizada militarmente para contrarrestar lo que ellos llamaban el sacrilegio del templo y de Palestina y de Jerusalén particularmente. Por fin los macabeos lograron, después de mucho sufrimiento y pérdidas humanas, el control de Jerusalén. Casi gobernaron 150 años la familia macabea. Ahí lean primero y segundo Macabeos. Pero Roma sube al ejercicio del poder mundial y derrota a los macabeos y comienza a controlar Palestina. Hay un reducto que se queda soñando con esas revueltas de los macabeos para querer de nuevo recuperar el poder. Los celotas en tiempos de Jesús eran el grupo inspirado en los macabeos que se rebeló contra Antíoco Epífanes, logró el control de Palestina y dominó casi un siglo.
Entonces ellos soñaban de nuevo con la gesta macabea, repetir el acontecimiento macabeo, y se organizaron contra Roma. Pero Roma era otra cosa más complicada, más organizada y más radical. Roma no anduvo con medias tintas, sino que en el año 70 después de Cristo, el gobernador, el general Tito, que todavía no era emperador para esa época, pero fue el general encargado de llegar a Jerusalén y poner orden a las revueltas celotas, porque ellos comenzaron a movilizar gente, a organizar personas para hacer levantamiento. Hicieron un levantamiento y al final fueron exterminados. Desde el año 70 Israel dejó de existir. Roma lo hizo desaparecer de la faz de la tierra como nación, ¿verdad? Los exiliaron por todo el mundo. Israel vuelve a ser nación hasta 1945. En el año 70 devastó Jerusalén el general Tito. Flavio Josefo, en la guerra de los judíos, narra todo esto, la masacre a la que Jerusalén fue sometida. ¿Qué decía, hermano Julio? Sobre la destrucción de Jerusalén y el templo que habían dicho los profetas. Entonces prácticamente hay un divisionismo entre los judíos radicales y los nuevos creyentes, los cristianos. Entonces unos van por la profecía de que o le creen o tienen fe en el Señor y salen de Jerusalén porque ya las señales estaban. Y los judíos son los que quedan ahí en Jerusalén. Y entiendo yo que ellos son los que mueren. Y los pocos que habían quedado, que eran cristianos, son los que salen. Los cristianos salieron a la ciudad de Pela, se fueron a la ciudad de Egipto, cristianos de Jerusalén. De hecho, los cristianos de la diáspora o los llamados helenistas cristianos, ellos ya habían salido mucho antes con la persecución que narra Hechos. Pero la comunidad cristiana que estaba al mando de Santiago, el hermano mayor de Jesús, ellos emigraron y se fueron a una ciudad llamada Pela, ¿verdad? Que está al norte de Palestina. Allí sobrevivieron. No se sabe el rumbo que tuvo algunas de estas comunidades, pero Egipto fue refugio de muchas comunidades cristianas de Jerusalén, ¿verdad? Muchos son conocidos ahora como los coptos. Los coptos son comunidades cristianas antiquísimas, están desde la época del Nuevo Testamento. ¿Alguien más? Bien, sigamos. No, antes de eso. Eso estaba, vos. Dale, pues. Vaya, dale. El trigo y la cizaña que crecen juntos era la mayor expresión de que la propuesta del nuevo ser humano era la mejor expresión de que la propuesta del nuevo ser humano y de la nueva sociedad que quería Jesús. Que esa sociedad debía realizarse bajo la convicción de que la realidad tangible del mal, el mal uso de la libertad, será compañera inseparable de la historia de la salvación. Mientras haya historia humana, habrá cizaña. Nunca la historia humana estará libre de esa corriente contraria al reino. Siempre. Por eso yo, y lo vamos a ver en el desarrollo de esto,
la gente quisiera que uno predicara contra, que es el estilo de muchos predicadores que se creen jueces de la humanidad. Quisiera que predicáramos contra la homosexualidad. Y hay pastores que les agarra chirria contra eso. No es que uno esté a favor de ese modelo de vida humana, pero a veces agarran esas temáticas como que ese fuera el evangelio, a predicar contra el aborto. No es que estamos a favor de estas cosas, a predicar en contra de la Iglesia Católica y comenzar a hablar contra la Virgen María, contra el purgatorio, contra el Papa, contra todo ese arsenal vaticano. Y hay quienes ese es su mensaje. Es decir, son iglesias y predicaciones estilo de los labradores que le dicen al Señor: ¿quieres que arranquemos eso? Yo no tengo ese estilo, ni es esa mi prioridad, porque lo que he sido llamado es a predicar el evangelio, a predicar lo bueno, y en la medida que proclamemos lo bueno, lo malo tiene que retroceder. Pero a veces hacemos tanto énfasis en lo malo que lo malo es lo que prospera. Hacemos tanto énfasis contra la homosexualidad que uno dice: estos que hablan tanto contra los homosexuales, a ver si son encubiertos también, va. Es que tanto que hablan contra eso, que lo tienen como caballito. Y yo digo: mire, si predicamos el evangelio, el antievangelio tiene que retroceder. Si fortalecemos la familia, otras tendencias tienen que retroceder. Si nos concentramos a hablar de la justicia, la injusticia se va a quebrar. Indudablemente habrá que explicar a veces las inconsecuencias de una sociedad que le ha dado la espalda a Dios. Habrá en un momento que hablar de esas señales de una sociedad que se ha olvidado de Dios. Pero tenemos que hacer mucho más énfasis en la sociedad con que Dios sueña. Tenemos que hacer más énfasis en el mundo que Dios quiere crear. Tenemos que hablar más. Por eso Jesús habló más del reino de Dios, porque él quería hablar de lo que Dios quería y no de lo que los hombres habían hecho. Y cuando Jesús hablaba de lo que él quería, quedaba desnudada la realidad de una sociedad que Dios no quería. Cuando Jesús hablaba de parábolas que hablaban de la misericordia y del perdón, quedaba al desnudo una sociedad marcada por el rencor, la división, el odio. Hablaba del reino de Dios, de la misericordia, y quedaba desnudo una religión del odio y del legalismo. Cuando le llevan la mujer acusada de adulterio,
Jesús no tuvo necesidad de hablar de una religión marcada por el legalismo y el odio. Él les dio una enseñanza de reino de Dios. ¿Quién de ustedes esté libre de pecado? ¿Qué? Principio de reino. No comenzó a denunciar sus pecados, aunque los tenían, su injusticia. No denunció la injusticia, sino que denunció que todos estaban igual que ella. ¿Me entiende? Y que por tanto ninguno podía abrogarse el derecho o la libertad de exterminar a ella. Aunque después se le acerca a ella y le dice: vete y no peques más. Es decir, hay un principio de ética, hay un principio de conversión, hay un principio de cambio, pero no hay una denuncia que ¿qué hiciste, mujer? Qué bárbara, qué socia, y comenzó a agarrar a la pobre mujer, como quisieran algunos que agarráramos a la gente de manera directa, ¿va? Pero ¿qué has hecho, mujer pecadora, adúltera, desgraciada, inmunda, impía, sucia? ¿Cómo creyéndose ellos en la condición moral apta e idónea para juzgar al hermano? Y esa hay mucha gente. La iglesia evangélica está llena, pero llena de mucha esa gente que se considera en la superioridad moral de achacar y aplastar la vida de otro, y jamás se mira a sí mismo que está en la misma condición de ella, solo que a ella, como dice el pasaje, la descubrieron, y que todos esos que llevaban piedra en las manos, la única diferencia era que a ella la habían descubierto y a ellos no. Por eso el principio de reino. Y después viene el segundo principio de reino, que fue decirle a la mujer que está libre, váyase, no se preocupe, pero no sigue ese camino más, llegue hasta ahí. Llamamos la atención sobre el enemigo que siembra la cizaña y que nos indica que Jesús no trataba de ignorar la existencia del mal. No podemos ignorar esto. Y la iglesia debe entender este principio. Está lo bien sembrado por Jesús y por el Espíritu, y está el mal sembrado por el enemigo. El enemigo siempre quiere deshacer las cosas buenas que Dios va haciendo en la historia. Esto hubiera sido candidez de parte suya. Se trataba de no confundir semilla buena con semilla mala. Dale. Dividir la humanidad entre buenos que hay que salvar y malos que hay que condenar ha costado equivocaciones irreparables en sacrificios de vidas y en agudización del sufrimiento humano que la historia sigue aún viviendo y lamentando. Y no olvidar que no solamente es trigo y cizaña a nivel externo, aún cada uno de nosotros tenemos trigo y cizaña. Pablo le va a llamar hombre viejo y hombre nuevo. Todos todavía tenemos hombre viejo. Aquí nadie ha llegado al cielo todavía. El hombre viejo suyo va a desaparecer cuando cuelgue los tenis. Ahí se va a morir. Ahí va a ser la sentencia. Mientras tanto, no se esté creyendo que usted ya es 100%
santo y santa en el sentido perfecto, no. Tiene algo de viejita ahí adentro, algo de viejito ahí adentro, que tenemos que ir limpiando y purificando, pero ahí está. Y entonces, si todos nos concentráramos, nuestras fuerzas físicas y espirituales, nos concentráramos en mejorar nosotros nuestra vida, le digo que muchas cosas cambiarían. Si pusiéramos tanta atención a nuestros pecados como a los pecados del hermano y de la hermana, si pusiéramos tanta preocupación a nuestras flaquezas como al hermano o la hermana, si anduviéramos de metidos con nuestros errores como andamos de los errores de los demás, le digo que mejoraríamos así un montón. Mire, desarrollaríamos más rápido el carácter de Cristo en nosotros. Pero como perdemos tanto tiempo pendientes de la vida de los demás, como andamos más encima de otro que encima de uno mismo. Siga. Sociedad sana que debe saber tratar la cizaña. ¿Y eso es falso qué, Evo? Esta Evo. La experiencia que tenía Jesús de la acción de Dios era totalmente contraria a toda falsa e injusta radicalidad. No sé cuántos vieron La Letra Escarlata, una película con Demi Moore, que en una sociedad tan conservadora y a la vez hipócrita, ella sale embarazada y se arma toda una conspiración religiosa y una humillación pública. Y en una sociedad legalista formada por jueces y no por hermanos, se cae en una falsa e injusta radicalidad. ¿Siga? Jesús sabía que Dios acontecía sembrando respeto por el otro y creando paciencia para con aquellos que no tenían la calidad de alguien que alguien creía deberían tener. Respeto y paciencia. Hay que tener paciencia con ese que todavía no ha llegado, todavía no ha desarrollado la calidad de vida que debe tener. Téngale paciencia a su hermano, así como se tiene paciencia a usted mismo. ¿O alguna vez usted ha andado contando un chambre suyo? Hey, te voy a contar la última mía, vení. Hey, ¿sabes la última que hice? Mira dónde me fui a meter. Hermana, le voy a contar el último chambre mío. ¿Sabe quién me topó? ¿Va que no? ¿Va que no, hermanitas? ¿Va que no, hermanitos? No andan contando lo suyo. Entonces, deberíamos tener paciencia con algunos hermanitos o hermanitas. Por eso es que la paciencia es fruto del Espíritu. Es que es bonito hablar de los dones, ¿va? Que los dones aquí, que yo digo ahora y cae, que no sé qué. Pero ¿y el fruto, pues? Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. 9. Esto cuesta. Esto cuesta. Pero hay quienes, como ya se sienten que están llenos del Espíritu, tienen poder, y dicen ahora y viera, cuando yo llego, solo yo puedo pelear con demonios. Así pelear con un demonio
Esa es más obra del Espíritu que suya. ¿Me entiende? Pero pelear contra usted, eso es una batalla de verdad suya. Eso sí ya es uno peleando contra el mero ogro que está adentro, ¿va? Siga. El fruto del acontecer de Dios en Jesús era su mentalidad pluralista contra el fanatismo y la violencia de la mentalidad separatista. Fíjese que si usted mira el grupo de Jesús, usted va a descubrir algo. Jesús tenía un grupo que representaba a muchos sectores de la sociedad de Palestina. Todos estos grupos que usted ve, muchos están representados allí. Ahí tenemos gente del pueblo, un pescador, Andrés, Simón, Juan, Jacobo, que eran pescadores. ¿Qué era Leví? ¿Qué era? Era un cobrador de impuestos, un publicano, el que representaba los intereses de Roma. Recogía los impuestos. Tenemos un celote. Habían más, pero no, pero ahí en el grupo sur había uno que dice la Biblia, es que usted es mal pensado. Le dice la Biblia, Simón el celote. Por eso dicen algunos que quizás Leví era Hanano, dicen. Él tenía ahí un representante de la violencia, uno de ese grupo revoltoso que andaba viendo cómo, ahí estaba. O sea, tenía alguien que representaba al imperio, a Leví, y tenía alguien que luchaba contra el imperio, a Simón el celote. Imagínense, grupos contrarios. Hay un autor, este libro no sé si lo tengo en PDF, lo tengo en papel, lo voy a buscar. Si alguien lo tiene y me lo puede dar, se lo voy a subir. Se llama Los discípulos de Jesús, de un teólogo llamado Oscar Cullmann. Él hace un perfil de cada uno de los discípulos de Jesús y nos da las generales, educativas, sociales, doctrinales de cada uno, para descubrir que entre esos discípulos que Jesús tenía eran tan diversos, era una pluralidad. Jesús no eligió solo de un segmento social ni de una corriente doctrinal, eligió discípulos de las diferentes capas sociales y eligió discípulos de diferentes grupos religiosos dentro de Israel. Es un grupo pluralista. Es complicado eso porque no hay homogeneidad, es heterogéneo. Es la diversidad y no la uniformidad. Y eso ha sido siempre un pleito. Las iglesias siempre quieren uniformar a su gente. Y hay congregaciones que lo hacen literalmente. Todos vestiditos igual. Imagínate todas las hermanitas vestidas igual aquí en Betania. Todos los hermanitos vestidos igual. Porque quieren uniformar, que todos se parezcan. Miren, aquí en lo único que yo quiero que nos parezcamos es el servicio sacrificial por el reino de Dios. Nada más. Que nos parezcamos en nuestra entrega por servir al Señor.
Si alguna quiere andar el pelo rojo, es problema de ella. Si quiere andar el pelo azul, hay que vea. Si quiere andar el pelo, hay que vea. Si alguien se quiere dejar la barba, es asunto de él. Si alguien se la quiere cortar, es el lío de él. Si alguien, o sea, cosas particulares, esas son cosas de ustedes, que se van a vestir de una manera, otras, esas son cosas irrelevantes a la causa del evangelio. El evangelio no pasa por esas cosas. El evangelio pasa por la radicalidad con que asumamos los principios del reino de Dios, que nos parezcamos en esto. Y eso es lo verdaderamente trascendental. Hay personas que usted con solo verlas ya sabe de dónde son, ¿verdad? Con solo verlas. Usted ve a alguien que anda con un maletín, ¿qué son? ¿Ah? Los testigos de Jehová. Allá andan las atalayas. Usted mira dos por ahí caminando, un chelito, un negrito, un alto y un bajito, ¿qué son? Mormones. Eso es así en todo el mundo. Usted mira uniformar a la gente es una de las cosas con las que muchas iglesias sueñan, que todos seamos igualitos. Pues no, hermanitos, ni Dios nos quiso crear iguales. Y ese es un tema de Pablo en Romanos 12 y 1 Corintios 12. Miembros completamente distintos, diferentes, con diferentes funciones. No estamos para parecernos, sino para ser fieles a la función asignada. Que la miren a usted y que digan: usted ni parece evangélica. Eso quiero que digan, fíjense. Es que como ya hay un parecido, que un evangélico tiene hasta un perfil. A mí que me digan: usted no parece pastor. Gloria a Dios, digo yo. Como ya hay un perfil de pastor, que cortadito los hacen a todos. Yo no quiero entrar en ese perfil. Yo no quiero ser pastor cortado con esa máquina del estereotipo. Yo soy yo y punto. Solo me interesa parecerme en mi manera de actuar, de pensar, de sentir y de entregarme al reino como a Jesús. De allí que hablo diferente, de allí que me he visto diferente, de ahí que como diferente, que bebo diferente, que camino diferente, que hablo como yo quiero hablar. Ese es otro pisto. O sea, yo no soy pastor convencional, y se lo digo así desde siempre a la gente, porque toda la gente lo quiere meter a uno en una manera de ser. O sea, ya toda la gente tiene el esquema que es un pastor, y a tú lo quieren meter a uno ahí. No, yo no. Yo quiero ser un hombre libre como Jesús. Yo no quiero ser atado por la religión, amarrado por la religión. Ahí está, que uno no puede decir nada porque es pastor. Uno no puede ir a una parte porque es pastor. Es que los pastores no tienen que ir ahí. Es que no pueden hablar así. Es que un pastor, y con ese esquema que un pastor aquí, que un pastor allá, lo quieren a uno hacer robot de la religión. ¿Y qué hacen los pastores? Delante de la gente tienen una cara y aparte son otra. Esa dualidad a mí no me gusta. Si digo algo allá, lo quiero decir aquí. Si aquí por algunos de ustedes que no se me salen algunas palabras a veces, pero yo un día la puedo decir si yo quiero ser libre. Entonces, yo
¿por qué tengo que esconderme, pues? ¿Por qué? Entonces, que la conciencia religiosa es sensible y se daña, pues sí, es que eso es lo que hay que cambiar. Prefiero luchar para cambiar esa conciencia religiosa que volverme esclavo de la religión. Ahora, es más fácil ser esclavo de la religión. Es más fácil. Porque ahí solamente tengo yo que adaptarme adaptarme a lo que ustedes quieren, pues. A cómo ustedes quieren al pastor, me adapto ahí. Y es más duro luchar por cambiarles el casete, por esa programación que les han metido en diferentes iglesias, enseñanzas. Les meten un cassette que no es del reino, es de la religión. ¿Y qué cuesta cambiar ese cassette? Si una bailadita en el lanzamiento, ¡qué crisis! La gente está dice, ay, yo estaba tan sublime espiritualmente y en ese momento, ¡pum!, toda la carnalidad me volvió. No, ve, ¿qué es eso? Es que lo que es espiritual es espiritual. Eso es firme, eso se mantiene, eso camina. Pero vaya a decir una bailadita, ay, ahí me mataron. Todo iba tan lindo y yo no puedo entender por qué después de estar ahí llorando ante el Señor, y por qué después ahora vienen con que ponen esa música. Es que este es el misterio precisamente. Ese es el misterio del reino precisamente. ¿Por dónde camina el Espíritu? Y yo ya les he dicho a ustedes que muchas personas, después de oír la palabra, después de ver una ministración y de ver un derramamiento del Espíritu, se acercan a uno a hacerle preguntas así como para que uno le dé la clave de la santidad que lo lleva a uno a predicar esos mensajes. O que tal derramamiento del Espíritu, debo tener la clave espiritual para eso. Porque la gente quiere que uno le diga, sí, hermano, mire, yo ni televisión veo, ¿sabe? Yo solo paso de rodillas clamando al Padre, viera. Y hay pastores que eso hacen, decirle a la gente eso. ¿Sabe por qué? Porque la gente eso quiere oír. La gente eso, ¡ay, wow! Mi pastor, 12 horas, ora. Ni ve si hay Miami, ni ve New York, no ve la liga, no ve partidos de fútbol. Él es un hombre santo. Y el desgraciado prendió el televisor. Pero ¿sabe qué? La gente eso quiere escuchar. Porque la gente quiere escuchar que todo este derramamiento del Espíritu es obra de una persona. No es que mire, así como Dios lo usa, usted solo en ayuno pasaba. Y claro, hay pastores que dicen, no le quiero quitar la expectativa a la hermanita. Sí, fíjese, ayuno, míreme, todos los días. Y gran viola de las hartadas que era. Pero como eso quiere la gente escuchar. Yo les digo, mire, ni mi palabra, ni la administración, ni el derramamiento, ni la sanidad, ni el poder, ni los milagros, nada de eso es obra mía, es obra del Señor, es obra de Él. Pero como nos gusta agarrarnos para nosotros eso, nos gusta que somos nosotros. Y no, hermanitos, no somos nosotros, es el Señor. Por eso Pedro lo dijo muy claro, ¿por qué nos miran así? Como que si por acaso por nuestra virtud
o por nuestro nombre se hicieran estas cosas. Esto se hace por el nombre del Señor. Lo que hacemos es servir, 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 servir y nunca dejar de servir. Mire, ¿cuántos de los que les encanta arrancar la cizaña en su mente, cuántos nos han volado pita? Yo quisiera preguntarles si están aquí sirviendo o están sirviendo en otra parte. ¿Sabe qué? En nada están. Y esa era la gran habladera que tenían. Y esa era la gran juzgadera que tenían. Y esa era la gran arrancadera que querían hacer de la cizaña. Y no sirven en ninguna parte. Y una cosa les voy a decir: desde aquí hasta que Cristo venga, seguiré sirviendo al Señor por su misericordia. No, es que es la única manera que tengo de vivir sobre la tierra. No tengo otra. Servirle, 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 servirle y servirle. Y Él siempre. Por eso dice: estas señales seguirán. Entonces, eso hacemos nosotros. Andamos en su nombre, predicando, y Él nos sigue con sus señales. Punto. Eso dice la palabra. Hacemos la obra, Él nos acompaña. Hacemos la obra, Él nos acompaña. Y eso es lo que vamos a hacer siempre. Hacer la obra que Él nos ha mandado a hacer. Y su Espíritu Santo irá trabajando lo que todavía hay en nosotros, que no está en sintonía perfecta con el corazón de Dios. Pero será obra del Espíritu y de la palabra, no de los chismosos. ¿Me entienden, hermanito? Entonces usted, ¿qué tiene que hacer? Sirva, hombre, sirva, 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 trabaje para Dios. Que cualquier cosa que le haga falta en su carácter, Dios hará la obra. Voy a cerrar aquí. Y nomás, ¿quién puede predecir las decisiones que una voluntad libre puede tomar a lo largo de la vida? En este sentido, la cizaña de hoy puede ser trigo de mañana y viceversa. ¿Están oyendo? Vaya. No somos trigo bueno o dejamos de ser cizaña solo por pertenecer a una determinada iglesia. La última palabra la da la propia conciencia, la propia voluntad. Gente que hoy es trigo, mañana puede ser cizaña porque se le metieron tonteras en la cabeza. Y tan bonito que predicaba, dice la gente. O aquel que andaba más perdido que, mira hoy cómo predica. No es la pertenencia eclesial, sino, y cuídese de esto, las decisiones que usted toma en su vida personal. Decisiones sentimentales. Hay quienes que por un marido, por una mujer, perdieron. Se dejaron arrastrar, se dejaron llevar. Aquí están sirviendo bien bonitos, entregados al Señor. Se lo lleva la bicha. Vámonos de aquí, mi amor. Y allá va el tembelé que va. De repente ella regresa, pero con otro bicho. Y el pamado se quedó en el mundo. ¿Qué lo llevó a perder su calidad de trigo? Pues, una decisión personal. Una decisión personal. No crea que porque ya es de tal iglesia siempre va a ser trigo. No. Tenga cuidado con sus decisiones, porque esas le pueden cambiar las cosas buenas que hoy usted tiene. Vamos a llegar hasta aquí, hermanitos. Hermanos trigos, hermanas trigas. Y el que no dijo amén es cizaña. Pónganse de pie, hermanitos.